candidato municipal de Agüime. Y bueno, para ya empezar con una de las últimas actividades dentro de las quintas jornadas de patrimonio histórico. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados acabamos de disfrutar de esa actividad que es el recorrido histórico de Agüime, que de alguna manera pues tiene muchas características, ¿no? Como es el recuperar el patrimonio, el recordar nuestra infancia, ¿no? Porque he hablado con muchas personas esta noche que me han dicho que hacía tiempo que no se veían y este ha sido un motivo para volver a recordar esa infancia, esa juventud que pasaron en esta zona del casco histórico de Agüime, con lo cual yo creo que el objetivo está cumplido, ¿no? Ya sin más, vamos a pasar, como decía antes, a una de las últimas actividades, aunque ya nos falta solamente el próximo sábado, que va a haber una visita guiada al Observatorio Astronómico de Temisa y luego se realizará una charla sobre arqueoastronomía en el local social de Temisa. Así que todas aquellas personas que estén interesadas en conocer las instalaciones del observatorio y conocer algo más sobre arqueoastronomía, pues tenemos un listado en la mesa donde se están vendiendo los libros para ver cuántas personas van y a ver si ponemos un transporte gratuito para ir todos juntos en una guagua, ¿no? O en dos, si tenemos suerte. Sin más, pues vamos a presentar este nuevo libro, Agüime es Patrimonio Humano, y con nosotros se encuentran en la mesa don Fernando Romero, don Faneque Hernández, doña Clara Eugenia, don Antonio Morales Méndez y don Francisco Tarajano. Fernando y Faneque en este caso también son miembros del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y le voy a ceder la palabra a Fernando Romero. Sí, buenas noches. Bien, yo tenía pensado hacer algo un poquito más largo, pero dado la hora que es y somos unos cuantos a la hora de exponer aquí, voy a ser un poco heterodoxo a la hora de hablar esta noche. Estamos en el año 2009 y yo quería hacer un pequeño homenaje, sencillo pero afectuoso, puesto que hace 30 años justo, en el año 1979, don Francisco Tarajano publicó su primer libro de poesía, Ajijido y Ajijadas en Canarias. Y entonces creo que celebrar 30 años de vida tan fructífera y con tantos libros publicados, que tiene más de 30 publicados, yo creo que se merecía esos 30 años un pequeño homenaje. Yo personalmente se lo hago y ya no es mío, ahora de todos nosotros que estamos aquí. Por tanto, voy a leer algunos poemas de este primer libro de Francisco Tarajano, Ajijido y Ajijadas en Canarias, de 1979. El primer poema con que se abre el libro lo titula Pórtico y lo leo. Amable lector, te ofrezco unos versos. Son ellos mi voz, son voz de mi pueblo. No me prologa pluma señera, sin padrino, pero con manos puras voyme haciendo un camino. Si te son muy amargos, no me pegues muy duro, que es que vengo de abajo y vi mi ayer oscuro. Si te son muy amargos, no pegues a mi pueblo, que es que son muchos años y aún no ves su futuro. Si te son muy amargos, perdona mi verbo áspero, perdona al viejo pueblo que me dictó su canto. Si te fuera muy grato, si te hablara muy mucho, dame un abrazo, hermano, y caminemos juntos. Si te dijeran algo de mis islas y Agüime, a ellas da tus aplausos, que con ellas los hice. Mi voz, mi pueblo, sin padrino, haciendo un camino. Si te son muy amargos, no me pegues, vengo de abajo. No pegues a mi pueblo, aún no ves su futuro. Perdona mi verbo áspero. Si te fueran muy gratos, dame un abrazo, hermano, caminemos juntos. Si te dijeran algo de mis islas y Agüime, con ellas los hice. Este poema es prácticamente un programa poético de Tarajano, escrito en 1979, al que ha sido fiel. Sus islas, Agüime, Agüime, sus islas. En este mismo libro, un pequeño poema, muy pequeñito, pero muy profundo. Lo titula Quehaceres. ¿Qué hay que hacer? Me preguntas gagueando. Lee, piensa, reflexiona. Lo demás está en tus manos. A continuación, en página siguiente, otro título, Hay mucho que hacer. He elegido algunas estrofas
adecuada a este acto. Lo que hay que hacer es aunar sangre, voces, manos, vidas, y en un apretado haz subir siempre más arriba. Lo que hay que hacer es pechar, luchar hasta el infinito y no cómodo esperar a que te dé agua el vecino. Lo que hay que hacer es callar, tan solo cuando es preciso, pero si te huellan, chillar, no ser cordero sumiso. Lo que hay que hacer es andar, mente y corazón erguidos, que pueblos siempre conformes por siempre serán vendidos. También, viendo las coincidencias de fecha, yo he visto en la biografía y en los libros que he podido leer que cuando Francisco Tarajano llega a Canarias, después de sus años en Venezuela, en el año 1972, ese mismo año se publica un libro titulado Romances. Ese libro, el autor es Pedro Lescano. Y hay una coincidencia, y es que este primer libro de Tarajano se lo publica la imprenta Pedro Lescano. Luego serían grandes amigos. Yo quiero también un pequeño homenaje, puesto que yo entiendo, y Paco Tarajano seguro que está de acuerdo conmigo, que es de nacido ser agradecido. Y aquel Pedro Lescano que en su imprenta doméstica en aquel momento le dio el primer impulso para arrancar en su vida literaria, yo creo que merece que le leamos un pequeño romance de este libro del año 72, coincidiendo con la llegada de Trajano. Lo titula de esta manera: Romance de la verdad y la mentira. Gentes hay que van diciendo ser dueños de la verdad. La verdad no tiene dueño. Poseedores de verdades que no nos vengan con cuentos. Verdad con dueño es mentira. Lo saben todos los pueblos. Ni aun el sabio la posee, solo descorriendo velos, castamente la desnuda para los que vemos menos. No hay verdades por hacer. Nacieron todas a un tiempo. Verdad con dueño es mentira. Mentira sí tiene dueño, mala voluntad la engendra, labios le dan mal aliento, orejas torpes la abrigan, mercader le pone precio. Dejad libre la mentira y morirá como un perro sin amo, como una zarza con las raíces al viento. Solo reza la verdad. Si digo la verdad, rezo. Y por último, ya para terminar, uno de los aspectos fundamentales que también aparece desde el primer libro en Agüime, de Francisco Tarajano, es el tema de Agüime. En su declaración de intenciones, en aquel poema pórtico que leí al principio, pues ya establecía que su contenido poético iba a estar en Agüime y en las islas. En este mismo libro, el título, Agüime de ayer. Mi Agüime se está reseco, desnudas están las fincas, están áridos los campos, no hay sino cardos y espinas. Sediento está el peladero, famélica está Temisas, corralillos semimuertos, lampiñas las hacendillas. No se ara en cruz de la vieja, no se siembran los corrales, en Mujica no se avienta, no se pastan pajonales. Ya no hay suculentas vacas, ya no se azurca y barbecha, ya no hay expertas asadas que despierten a mis tierras. No comen gofio los niños, no prueban el queso tierno, no hurtan pomas y membrillos, no beben pretén fresco. Yo quiero a mi viejo Agüime puro, canario y auténtico. Yo quiero a mi pueblo Agüime reverdecido y risueño. No te quiero Agüime áspero, no te quiero Agüime yermo, te quiero fructífero agro, como en mi niñez te quiero. No te quiero Agüime áptero, no te quiero por diosero, te quiero de lo tuyo amo, vendido yo no te quiero. Bien, este es el poema. Hace 30 años, Francisco Tarajano nos recordaba todos los rincones, los lugares, la toponimia de Agüime. En este libro que hoy representamos, nos dedica con gran emoción a recorrer el camino de la gente, del pueblo, las personas de Agüime. Labradores, comerciantes, abogados, sacerdotes, artistas, matronas, pintores, escritores, alcaldes, emigrantes, sagas familiares, Artiles, Suárez, Rodríguez, Melián, todo el pueblo, es el todo Agüime, sin condiciones económicas, sin ningún tipo de distinción. Yo creo que es un momento de felicitar a Paco Tarajano por este gran libro, que es un libro que ayuda a la tertulia en la familia. Cuando los hijos, o los nietos, o los amigos, abren el libro y empiezan a leer,
y ven apellido y le dice, mira, este es fulanito, aquel de ahí, el vecino de la calle de atrás, pues este fue su abuelo, mira quién era este. Y por la experiencia a los chicos, a los jóvenes se les abre los ojos, pues mira, es verdad. Y yo creo que esto ayuda a conocer y profundizar más en la intrahistoria y en la historia de nuestro pueblo. Yo creo que rara es la familia que ya no aparece en los libros de Trajano. Todo Agüimes está en él. Yo felicito a Trajano, enhorabuena, y sobre todo estos 30 años muy fructíferos que culminan como entonces, en el año 79, hablando de Agüimes. Entonces, de la toponimia, de los lugares, ahora de su gente, de todo su pueblo. Muchas gracias y felicidades, Trajano. A continuación, toma la palabra don Faneca Hernández. Doy las gracias por haber sido nuevamente invitado a presentar un libro de nuestro cronista y compañero del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Esta vez no es un libro de poemas o de recorridos históricos, de los que tanto he disfrutado, sino de un canto a la pléyade de ciudadanos ilustres que ha tenido esta villa a lo largo de los tiempos. Personajes indígenas como Autindana. Podremos animar a nuestro paisano Juan González para esculpir un monumento dedicado a este insigne guaire de Agüimes. O, por ejemplo, Catalina Hernández, la hija de Fernando Guanarteme, que ya tiene su efigie en la plaza de San Antón. Personajes forjados en el crisol de la sociedad moderna, como Catalina Garro, hija de la princesa indígena Ana Hernández, nieta de Fernando Guanarteme, y del conquistador vasco Pedro de Uruspuru, uno de los ballesteros vascos que sobrevivió a la memorable victoria canaria de Ajódar. Descendientes de esclavos negros, en esta biografía, como Antón Pérez Cabeza, que se asienta con su familia a las puertas de Tirajana. Para glosar a otros personajes en época contemporánea, próceres y personajes populares, como el ministro Juan Alvarado Isás, o la partera Antoñita la Cubana, literatos de reconocida trayectoria como Orlando Hernández y Joaquín Artiles, hasta llegar, entre otras muchas figuras de relieve, más de 100 en el libro, a los honorables alcaldes de la democracia, José Armas y Antonio Morales. La lista, que incluye más de 100 personas, podría ser más extensa sin duda, pues ha habido muchos hombres y mujeres de bien en las 5 centurias de historia de Agüimes, que van desde la toma del poblado de origen hasta la urbe actual. Solo quiero echar en falta, sin embargo, al único digno personaje agüimense que no está en el listado de este libro porque no puede estarlo, al propio autor, don Francisco Trajano, quien, como bien sabemos, adolece de inmodestia y está adornado por la virtud de la sencillez tan propia de los campesinos de esta tierra. Pero voy a centrar mi presentación, mi breve presentación, no en el libro, sino en el autor, haciéndole un presente que estoy seguro que va a ser bien recibido porque se trata de un regalo inmaterial. Me refiero al avance de su genealogía en lo que se refiere a los tarajanos en la isla de Lanzarote. En este libro nos habla el autor de algunos de sus ilustres deudos de la villa, como don Domingo Artiles Tarajano, don Domingo Bordón Tarajano, Dolores Tarajano Pérez, Manuel Tarajano Santana, Francisco Hernández Tarajano, Francisca Rodríguez Tarajano, Domingo Tarajano Romero. Todos ellos, y muchos cientos de personas en la isla de Gran Canaria, confluyen en Ginés Gregorio, el primer tarajano de Agüimes que, venido de Lanzarote, casa en la iglesia de San Sebastián en 1786 a los 27 años, con la agüimense Teresa Perera. Agradezco en este punto, para este detalle, la colaboración prestada por don Francisco Hernández Delgado, cronista oficial de la villa de Teguise, quien localizó y me envió la partida de nacimiento que transcribo a continuación. En Lanzarote, en 30 de agosto de 1759 años, yo, don Domingo Cabrera, servidor de esta parroquia matriz de Nuestra Señora de Guadalupe, bauticé, puse óleo y crisma a Ginés Gregorio, hijo legítimo de Domingo Francisco Tarajano y Juana de los Reyes, vecinos de San Bartolomé. Nació la criatura el día 24 de dicho mes y fue su padrino Miguel Bonilla, y le advertí de la cognación espiritual de que doy fe y lo firmé. Junto con esta partida
que te entrega una reproducción fotográfica de la misma. El cronista de Teguise acompaña las fichas de referencia de dos de los hermanos de Ginés, Gregorio Trajano, y de su descendencia. Y también acompaña una amabilísima nota que dice, y con lo que termino la presentación y le entrego este detalle a don Francisco Trajano: estimado amigo, adjunto te envío lo que hemos localizado en los archivos de Teguise sobre Ginés Gregorio Trajano. Me alegro de haber colaborado en un acto dedicado al poeta Francisco Trajano, del que pienso que es la única voz que ha llevado a la poesía las verdaderas señas de identidad del canario en general, pero sobre todo del hombre campesino y de nuestros emigrantes. Saludos y cuenten conmigo en todo lo que se relacione con apellidos, costumbres y tradiciones de la isla de Lanzarote. Teguise, a 9 de octubre de 2009. Espero que te guste el detalle, Paco. Muy bien. A continuación toma la palabra doña Clara Eugenia. Buenas noches. Buenas noches. Quiero empezar manifestando mi profunda admiración por el autor de Agüimes, Patrimonio Humano. Cuando yo era estudiante universitaria, me asombró saber que don Ramón Menéndez Pidal había reelaborado su teoría sobre la autoría del poema de Mío Cid cuando tenía más de 90 años. A todos los alumnos que cursábamos el tercer curso de Filología Hispánica, nos llenó de admiración saber que el padre de la filología española había mantenido la lucidez intelectual y el ánimo para investigar hasta una edad tan avanzada. Esta misma sensación es la que he experimentado cuando Trajano me habló de la posibilidad de presentar su nueva obra. Es envidiable ese entusiasmo por la cultura canaria, ese interés por ayudarnos a conocer lo que hemos sido, pero también esa disciplina en el trabajo para realizar el acopio de datos que este libro ha necesitado, esa inteligencia para reinterpretar noticias y documentos, para seleccionar lo relevante y desechar otras muchas noticias y desechar otros muchos datos que no son tan importantes, y especialmente es envidiable ese amor a un pueblo, a Agüimes, al que Trajano ha ido aportando lo mejor de su ingente labor investigadora. Detrás de estas páginas, detrás de esta información ya elaborada, hay horas y horas de investigación en los archivos. Hay mucho tiempo de indagación hasta encontrar el dato que se busca. Hay muchos días de reflexión para encajar las piezas de ese puzzle complicado que son las cifras y fechas descarnadas, las informaciones no confirmadas, etc. Francisco Trajano es autor de una amplísima bibliografía que ha ido creciendo, sin prisas pero sin pausa, como resultado de un trabajo infatigable y constante desde un ya lejano 1979, en que publicó Ajijido y Aguijadas en Canarias. En esa producción sobresalen los libros de poesía de Clara Reigamer Popular y los dedicados a la narración. Su poesía, como ya se sabe, ha tenido una amplísima divulgación y algunas de sus composiciones han sido difundidas a través de las canciones de algunas conocidas agrupaciones. Pero Trajano, que ha sido un excelente profesor de lengua y literatura española, no ha descuidado la labor investigadora como manifestación de una inmensa capacidad de trabajo que ha demostrado en todas las facetas de su vida. Yo conocí esa faceta bien cuando formábamos parte de aquel seminario permanente de lengua española que nos reunió tantas y tantas tardes para hablar de cuestiones relacionadas con la enseñanza de la materia que impartíamos. Éramos docentes preocupados y enamorados de la tarea que desempeñábamos en los centros de enseñanza media. En esas reuniones recuerdo que Trajano era uno de los colaboradores más activos. Nos llamaba la atención sus amplios conocimientos de la gramática española, forjados seguramente a través de sus años de docencia en Venezuela, con la omnipresencia de las enseñanzas del maestro Andrés Bello. De esas reuniones salió un cuadernillo de gramática que firmamos los profesores que integrábamos aquel equipo y que constituyó una ayuda inestimable para muchos de nuestros colegas. El libro que hoy presentamos es precisamente un exponente de su orientación más académica, de una paciente y continuada labor investigadora que persigue rescatar el patrimonio humano de Agüimes. Esto no constituye una novedad,
para los que conocemos bien a Tarajano desde hace algunos años. Ya en La flor de la marañuela, la señera obra romancística que nos legó el profesor Diego Catalán, el entonces catedrático de la Universidad de La Laguna, alude a las versiones de romances que había recogido un Agüimes Tarajano, quien ya demostraba desde esa época, años 50, 60, su interés por la recolecta y el estudio de las peculiaridades lingüísticas y literarias de sus coterráneos. Pues bien, si determinadas circunstancias personales hicieron que esa labor no pudiera continuarse cuando Tarajano acabó su licenciatura, no han logrado, ni mucho menos, que haya renunciado a lo que, a mi entender, forma parte esencial de la aportación vital e intelectual que se ha propuesto como contribución a su gente. Conocerse es un aspecto esencial para la autoestima de una comunidad, y Tarajano ofrece a Agüimes un retazo de su pasado, de su tradición, de lo que han sido y han hecho los hombres y mujeres que han vivido en la villa, y este legado va a permitir a todo este pueblo reflexionar sobre su propia esencia, marcada por lo que la historia ha ido escribiendo en ese espacio físico del sureste de nuestra isla. El libro, como ya se ha dicho, se compone de algo más de 100 capítulos, exactamente 110, que recogen los aspectos más destacados de las vidas de algunos agüimenses ilustres. Esta afirmación ha de tomarse en un sentido amplio, porque Tarajano ha querido incluir no solo a los nacidos en la villa, sino que también ha incluido a una serie de ilustres canarios, como por ejemplo Benito Pérez Galdós o don Juan Negrín, que familiarmente estuvieron relacionados con Agüimes. Así, don Sebastián Pérez Bordón, el bisabuelo del más importante de los narradores realistas españoles, nació en esta villa. Lo mismo podemos decir de don Domingo López Collado, abuelo materno de don Juan Negrín. Tras la lectura del libro, el lector comprueba que no es poco lo que esta villa ha aportado a la historia de Canarias. Ahí figuran, y voy a citar a pocos porque si no se me alarga mucho, literatos como Orlando Hernández o Pepa Aurora, economistas como Alonso Artiles, médicos como don José Melián o don Vicente Ruano, pintores como don José Luis Artiles González, profesores destacados, sacerdotes como Cristóbal Suárez o los frailes Bernardino y Vicente, don Juan Artiles, en fin, personalidades de la cultura insular y nacional. Y junto a ellos otros personajes más humildes, pero no con menos proyección pública, pero que han dejado honda huella en el pueblo. Me refiero a hombres como el barbero Mastro Pancho y sus hijos, o a mujeres como mi entrañable Candelarita González, quien, por el Tarajano, he sabido que a los 19 años fue multada por lavar ropa en la Sequía La Vera. Representantes de la lucha canaria como Rosendo Hernández, guardias municipales, transmisores de romances cubanos como Eugenia Suárez Artiles, etc. Desfilan por estas páginas, como he indicado, más de un centenar de agüimenses. Pero la exactitud en el número se hace muy difícil porque Tarajano indaga en los orígenes familiares de los personajes que recuerda, con lo que esos miles de familiares y allegados que pueblan el libro se convierten en una materia prima estupenda con la que se ha ido amasando el ser de este pueblo. Incluso los mismos epígrafes de los distintos capítulos son indicadores de que tales apartados no se dedican a una sola persona, sino que incluyen a todo un grupo familiar o profesional. Por ejemplo, el capítulo Los Artiles, Los Arias, otro capítulo que titula Ellos fueron, o el curioso capítulo dedicado a los apellidos, otro que se llama De Maestros, Los Albaceos Testamentarios. Invito a los lectores a recorrer las páginas de este volumen porque aprenderán mucho sobre este pueblo, porque acabarán sintiendo orgullo de ser naturales de esta villa, que sobresale con justicia en el mundo cultural isleño, que puede presumir de una rica personalidad asentada a través de los siglos por los hombres y mujeres que la han habitado y que han proyectado lo que de ella recibieron en múltiples campos de la actividad humana y en zonas incluso alejadas de este terruño natal. He de confesar que a mí me ha ocurrido esto que les comento. Tenía recuerdos muy vívidos de mis estancias estivales en Agüimes o en Arinaga, y de esas largas conversaciones con mi padre en la que me relataba parte de todo esto que ahora veo impreso en estas 599 páginas. Es natural que cada lector busque en este amplio volumen lo que está más cercano a sus intereses,
A mí particularmente me han atraído los capítulos dedicados a aquellas personas a las que tuve la suerte de conocer directamente o por estas referencias paternas a las que acabo de aludir. Sobre todo he leído con deleite las noticias acerca de amigos de mi padre, como don Joaquín Artiles, a quien oí por primera vez en su casa hablar del origen agüimense del abuelo de Pérez Galdós. Sebastián Morales, catedrático de instituto y miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas. Cada vez que mis padres venían de Madrid, donde se encontraban casi siempre con él, venían comentando algunos de sus nuevos inventos y sobre todo no paraban de elogiar su generosidad y sencillez. Pero lógicamente el capítulo dedicado a Francisco Hernández Monzón es el primero que leí, el que efectivamente me atrapó más pronto. E interiormente agradezco a Tarajano que haya sabido captar las cualidades de su persona, especialmente su bonomía y su humildad, citando las palabras que con motivo de su nombramiento como hijo predilecto de esta villa le dedicaba en la prensa Orlando Hernández. Decía Orlando: 50 años dedicados profesionalmente a la enseñanza y gran parte de ellos desde una rectoría nada fácil. Un gran canario auténtico, todo un prohombre que nos deja un ejemplo de 50 años de voluntarioso quehacer, sin la mínima destemplanza ni el más insignificante intento deslumbrador. Dejando a un lado este inciso afectivo, quiero destacar que aunque Tarajano haya hablado anteriormente en su ya ingente obra de algunos de estos personajes, se puede comprobar en este nuevo tomo que ha seguido indagando, que añade detalles, que aclara datos, que incorpora una nueva y valiosa información. Una de las imágenes que tengo de Tarajano es precisamente la de verlo anotando en una de esas hojitas que siempre llevan algún bolsillo un breve apunte, una información sobre cualquiera de los múltiples temas que le interesan. Es la imagen del investigador que no descansa, que está atento a la caza del pequeño detalle, de ese hilo que puede ser el conductor de la gran madeja del conocimiento. Un último aspecto que quiero destacar y que siempre me ha llamado la atención en la historia de esta villa es la profunda huella de la isla de Cuba. He sabido que nuestros antepasados, los isleños como se les solía llamar, dejaron honda huella en América. En el Caribe se conocen bien nuestros topónimos, nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestro léxico, gracias a estos coterráneos que un día lejano se vieron obligados a abandonar los secos campos canarios para cultivar aquellas feraces tierras americanas. Como dice el centenario don Eustacio López, cubano de nacimiento pero agüimense de corazón, desde 1900 a 1925, todo el que podía se iba a Cuba a mejorar su suerte o por no servir al rey. Aquí, decía don Eustacio, se trabajaba de sol a sol por un almud o medio almud de millo. Es interesante otro dato que aporta también don Eustacio. Unos sobrinos de Sebastián Ruano, primos del luchador Mauricio Ruano, venían todos los años de Cuba y hacían de agentes de embarque o de enganchadores. Cuando analizamos esa relación entre las islas de esa parte del Atlántico y las del otro lado del océano, sobre todo Cuba, no puede dejar de extrañarnos la imbricación tan estrecha a pesar de la distancia física y de la precariedad de los medios de comunicación durante muchos siglos. Porque podemos hablar de una cultura de ida y vuelta, una simbiosis tan intensa entre las islas atlánticas que en algunos momentos puede dudarse de dónde procede una costumbre, una palabra, una expresión. Indudablemente fue mucho lo que se llevó de Canarias a la Gran Antilla, pero también mucho lo que se trajo de ella. Es imposible que en algún pueblo peninsular haya un número de cubanismos y de elementos léxicos caribeños tan amplio como el que se reúne en nuestro Agüimes. De algunas de estas voces ya hemos hablado al comentar la obra literaria de Tarajano. Muy pocas familias canarias han dejado de sufrir en sus carnes el drama de la emigración de algunos de sus miembros. Pero esa situación no supone solo lejanía física, geográfica. No podemos olvidar el sentimiento de extrañamiento personal que esos familiares nuestros debieron de afrontar. Separados por un océano de los seres que habían constituido toda su vida, ¿cuántas veces no sentiría la nostalgia de estas tierras, de los amigos, de los amores que por aquí dejaron? Ese recuerdo vivo también está presente en este libro. Ahí está, entre otros, un capítulo titulado 4 agüimenses en Caracas, otro, curas de Agüimes en Cuba. Y termino. En este libro su autor ejerce varias funciones. Es un erudito, un historiador,
un literato, un hombre del pueblo. Agüimes tiene la suerte de contar con un cronista de la talla de Tarajano, porque Tarajano es muy consciente de cuál es su verdadera misión en un puesto de tanta responsabilidad en el mundo de la cultura. Por eso dice en su prólogo: yo he aprendido que el espíritu y la memoria de mujeres y hombres humildes, nobles, sobresalientes en hechos y virtudes, se conozcan y se amen, y se perpetúen para honra y gloria de la vetusta villa. Y permítanme que acabe con una reflexión personal. Este libro, con los hechos de unas personas que son dignas de imitación, tiene algo de literatura ejemplarizante. Resuma un tono pedagógico que Tarajano no abandona aún después de haber dejado atrás su dedicación a la docencia. En algún momento he hablado de este aspecto de nuestro autor, y es algo que me confirma una y otra vez la aparición de un nuevo libro, porque Tarajano es investigador, es poeta, es narrador, es historiador, es un estudioso de la historia de la literatura, es crítico literario, es un recuperador de costumbres y léxico canario, pero sobre todo, ha sido, es y será siempre un maestro. Gracias. A continuación, don Antonio Morales Méndez. Buenas noches. Tenemos en esta villa la enorme suerte de contar con un Francisco Tarajano pletórico, fructífero, lleno de ideas e inquietudes. Desde la sabiduría forjada en tantos años de estudios, enseñanzas e investigaciones, el escritor agumense nos ha ido legando en los últimos años un impecable trabajo de recopilación de momentos históricos vividos en estas tierras del sureste de Gran Canaria. Desde cada una de las etapas históricas que ha ido viviendo esta villa, desde sus primeros pobladores indígenas, pasando por el señorío episcopal, las revueltas campesinas, sus manifestaciones religiosas y festivas, sus tradiciones, su patrimonio cultural, arquitectónico, arqueológico y natural, su firmeza ante las injusticias. Todo esto y mucho más han ido definiendo y fijando siglos de vivencia de este pueblo y su gente. Pero todo esto no tiene ningún tipo de significado si detrás de cada momento histórico aparecieran hombres y mujeres como los auténticos protagonistas de este andar de siglos. En este tomo que tiene ahora en sus manos, Francisco Tarajano, con absoluta libertad de su libre albedrío, lo digo porque yo no quería aparecer, pero él decidió que apareciera también en el libro, ha querido dejarnos la semblanza de más de un centenar de hombres y mujeres a los que el autor confiere un sentimiento de pertenencia, de presencia, de participación en la tarea colectiva de construir el día a día de una comunidad. No son más que una referencia restringida de una coral plural que con voces afinadas han hecho posible la Agüimes actual y han puesto los cimientos de la Agüimes que la anhelamos y por el que trabajamos cada día. Sin ningún tipo de dudas, en este libro, fruto del empeño, la dedicación y el cariño de nuestro profesor, poeta e investigador, no están todos los que son, pero sí las personas que por alguna razón han marcado una impronta que ha llamado la atención del autor. Hombres y mujeres, religiosos y laicos, ricos y pobres, letrados y analfabetos, todos han contribuido desde el lugar que les ha tocado vivir a hacer posible esta villa en la que tanto sentir y anhelo hemos depositado. Son apenas un centenar, pero representan a miles y miles que han sido dueños de una historia particular que ha permitido desde la suma la creación de una identidad y de una memoria colectiva que ha permitido que hoy nos sintamos orgullosos de nuestro arraigo y pertenencia a esta comunidad. Como siempre, como cada vez que nos deja un legado de esta calidez, de esta calidad, muchas gracias Francisco Tarajano por tantos años, por tanta dedicación, por tanta contribución a la memoria de esta villa. Y para finalizar, los dejamos con el autor de este libro, don Francisco Tarajano Pérez. Vámonos, corazón, caldeados de amor, a las tierras sureñas opulentas de sol, que allí la tosca y peña, la sequía y el mojón hablan de gentes nuestras que, con rabia y tesón, hasta cadenas yermas vistieron de verdor. Vámonos hoy los dos por los viejos senderos que graban aún las huellas de padres y de abuelos. Vámonos, corazón, a recoger recuerdos en las fincas que antaño supieron de requiebros y mimadas de arados
de alma amor florecieron. Vámonos, corazón, por las calles del pueblo, por caminos reales, por huertos recoletos, por cuevas y riscales, a rebuscar lo nuestro. Vámonos, corazón, otra vez por lo menos, al lomo y la montaña, Toscón y Peladero, a los altos guaniles, a los cables costeros, a la fresca vegueta y al florido y al barrio Recoleto, a Cuesta Bagacera y al torcido Sequero, que el niño de 10 años, morenillo y travieso, retorce en los caminos de Agüimes y del Ingenio, porque es verdad, nadie lo duda, la historia lo atestiga generación tras generación, que el barranco Galladeque no separa, más bien une a dos villas cuyos genes tienen raíces comunes. Entrañables amigas y amigos, esto fue dicho en 1986 y hoy, en este histórico sitio del viejo y bonito barrio de Agüimes, mi corazón me dice que es digno, justo y obligado dar las más vehementes gracias a los cooperadores de este libro Agüimes Patrimonio Humano. Gracias a don Luis Pulido Pérez, aquí presente, quien desde hace años me guarda en su sabio ordenador todos los manuscritos de mis últimos libros publicados. Gracias a Vicente Hernández Méndez, quien ha estado al cuidado de las ediciones de todos mis libros referentes a Agüimes, desde Agüimes en Cuba a este último, Agüimes Patrimonio Humano. Él ha enriquecido mi obra con el tesoro de fotos memorables como las de la portada y contraportada de este libro. Gracias, muchas gracias Luis Pulido y Vicente Hernández por regalarme su precioso y valioso tiempo con suma y amable generosidad. Allá por 1842, por estos alrededores, vivió el matrimonio de José Romero Alvarado, de 40 años, y Clara Hidalgo Alvarado, de 42 años. Tenían entonces 3 hijos, Juana, de 10 años, Joaquín, de 4, y Rosa, de 1 año. Juana Romero Hidalgo casó en 1854 con Antonio Tarajano Artiles. De este matrimonio nació mi abuelo paterno, Antonio Tarajano Romero. Joaquín Romero Hidalgo casó con Josefa Alvarado Rodríguez. De ese matrimonio nació Juan Romero Alvarado, abuelo de Fernando. En 1983 llegaron a Agüimes como profesores de instituto Joaquín Artiles, don Faneca Hernández Bautista y doña Carmen María Santana Pérez. Traían 2 hijos pequeñitos nacidos en el Hierro Naide y Aitami. Faneca y Carmen María encontraron cariñosa acogida en el matrimonio de María Trajano Caballero y José Hernández Martín. Nadia y Aitami comieron, bebieron, durmieron, jugaron, crecieron y estudiaron con Domingo, Agustín, Esther, Noelia y otros hermanos Hernández Trajano. Faneca y Carmen podían estar tranquilos dando sus clases porque María Trajano hacía de madre y abuela cariñosa. Faneca y Carmen se hicieron por Asunción agüimense y por Agüimes bregan y bregarán toda su vida. Allá por 1980, unos pocos profesores de instituto, empeñados en uniformar la terminología de la lengua y de implantar la literatura canaria en los centros educativos, nos reunimos semanalmente por vocación en nuestros tiempos libres. Ahorita recuerdo a María del Prado Escobar, Yolanda de Encibia, Soria García Borta, Carmelina Ramírez, el sacerdote caletiano Pedro Fuerte y el matrimonio Antonio Sampey y Clara Eugenia Hernández. Esta era la más joven del grupo, sencilla, afable, inteligente, se ganó mi cariño y mucho más cuando, orgullosa de sus genes agüimenses, me dijo que era nada más ni nada menos que hija de don Francisco Hernández Monzón, a quien tanto aprecié, respeté y quise, y que es hijo predilecto de Agüimes desde el 6 de agosto de 1980. Como ustedes oyen, entre Fernando Faneca, Clara Eugenia y yo,
hay lazos de parentesco, amistad, afinidades, afanes y propósitos. Por eso lo elegí como presentador de este mi libro. Lo que no esperaba es que las pilas de su boca destilaran tantos excesivos elogios. Gracias, muchas gracias, Fernando Faneque y Eugenia. Allá, por 1985, yo llevaba en Radio Agüime un programa titulado Tarja Señal para el Recuerdo. Recuerdo que durante 3 domingos consecutivos hablaba de los emigrantes agüimenses a Cuba. Al cuarto domingo me traje al emigrante Vicente Alemán Cabrera. En un momento de conversación me dijo que en 1926 trabajaba allá en Santa Clara, en Minas Bajas, en la colonia Arturo León, con los agüimenses Blas Alemán Cabrera, Blas Alemán Viera, Manuel de Mationa, Sebastián García, que era el encargado, y Juan Martín González, que era el cocinero. A este lo visitaba su hermano Pancho Martín, carpintero, hijo del maestro albañil, maestro Eusebio Martín, y su cuñado José Morales Suárez, abuelo paterno del alcalde de Agüime, así decía Vicentito Alemán. Este domingo, hacia las 2, me encontré en la Alameda con don Antonio Morales Méndez. Me dijo que lo dicho por radio debería estar impreso. Allí, en plena plaza, se hizo un trato de palabras. Yo escribiría y el ayuntamiento publicaría. No hubo más derechos ni más deberes. Así, en 1997 salió Agüimes en Cuba, después Memoria de Agüimes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Agüimes canta desde Guayadeque, desde el Aguayo, Agüimes recorridos históricos, Agüimes retales históricos, Agüimes en el corazón y ahora Agüimes Patrimonio Humano. Todos ellos se editaron por empeño y voluntad del buen alcalde don Antonio Morales. En un libro editado por el Centro de la Cultura Popular a principios de este octubre, incluí estas 2 adivinas. Una de eminentes gentes, muy antigua población, allí la bondad florece junto al honor y tesón. Alcalde de ilustre villa, su moral es pura y firme, sin rencillas ni mancillas, loas del pueblo consigue. Las soluciones son obvias. Agüime tiene mis amores y don Antonio mis loas y gratitud por permitirme prestar a mi gente todo el oficio bien y saber qué hay en mí. Y mi gratitud también al eficiente concejal de Cultura Francisco González. Los libritos del recorrido histórico Calle Sol, Calle Cuna y del barrio de hoy son reflejos de sus afanes culturales. Gracias, Francis. Son muchos años de tarea larga, ardua, laboriosa, costosa y al propio tiempo regocijante, atractiva, emocionante e ilustrativa. En 1985, don José Sánchez me honró con el encargo de pregón del Rosario. Fue un pregón histórico poético. En uno de los últimos párrafos escribí: La riqueza mayor y mejor de un pueblo reside en sus gentes, y los hombres y mujeres de mi Agüime de ayer eran formidables de corazón, hidalguía y nobleza, hijos del sacrificio, hermanos en el dolor, felices en la pobreza, hermosamente unidos en la convivencia, en las plantadas y decranadas, en los cantos y en los rezos, en los carnavales y en los remates de Semana Santa, en los empeños y en los reveses, siguen siendo fuertes donde los luchadores de hoy debemos beber su afán de lucha, su poder de resistencia a los vendavales de adversidad. Por dicha, en las calles, en los cercados, en los talleres, en los hogares encontramos hoy padres y madres extraordinarios, hijos ilustres, hombres y mujeres beneméritos y benefactores acérrimos de la villa, herederos de todas las virtudes y pasiones de nuestros antepasados. Múltiples nombres aflorarán a la mente de cada uno de ustedes. Permítanme un emocionado recuerdo personal para un luchador formidable, un padre ejemplar como fue Francisco López Sánchez, fallecido el pasado 16 de julio de 1985. En el recorrido que acabamos de hacer, los muros, puertas y ventanas nos han repetido los nombres de personas entrañables, queridísimas,
bisabuelos, abuelos, tíos y padres. De ellos, yo he elegido unos cuantos del pasado, del ayer y de hoy, solamente del recorrido que hemos hecho en el barrio. Don Juan López, el cura fundador de la Ermita de las Nieves en 1578. El sacerdote Juan López Suárez, Eugenia Suárez Artillo, los hermanos sacerdotes Antonio Vicente y Alejandro González Suárez, el sobrino de esto Antonio Vicente Arias González, al hermano paterno de este Antonio Arias Rodríguez, a los hermanos Juana González García, Juana de Pablita y Antonio González Rodríguez, David Rodríguez Álvarez, José Armas Rodríguez, los primos hermanos Francisco Hernández Monzón y Orlando Hernández Martín, al militar Antonio González Rodríguez, a Vicente Alemán Cabrera, al sacerdote Judas Dávila Hidalgo y a los primos hermanos de este, don Alejandro y don Juan Hidalgo y Romero. Y claro está que falta gente, mucha gente, muchísimo de este barrio, y no digamos de todo el pueblo. Salto muchas cosas porque está en la biografía de las personas hay que considerar su entorno situacional, espacial, vivencial y familiar. No es lo mismo amañarse a la asada y al arado, al pico y a la pala que manejar libros y cultivar las mentes con estudio. No fue lo mismo para José Domingo, Juan Ignacio y Luis que para su hermano Orlando Hernández Martín. No fue lo mismo para el labrador Fernando González Rodríguez que para sus hermanos Antonio y Alejandro, a quienes sus padres sí le dieron estudio. Por fuerza de las cosas, las familias, los pueblos, alaban a los que tienen estudio y tiene razón porque la cultura forma en alteza a la persona y le da alas para volar. Los pueblos, el prestigio se gana, se pierde por buenas o malas acciones. Los premios, las medallas, las estrellas, los canes de oro y plata se dan a veces caprichosamente, por bandería, por amiguismo, unas veces merecidamente y otras inmerecidamente. Exacto ejemplo que tengo aquí para decirles que acertar y errar es propio del hombre y es propio de las instituciones de gobiernos, alcaldías, instituciones recreativas y culturales. No que se equivoca el pueblo de Agüime cuando unánimemente y con orgullo dice viva la villa de Agüime, que es una cantera fina, pues sale de aquí abogados, médicos y ministros de Marina, o viva el ingenio de Agüime, viva Tel de la ciudad, viva don Vicente Ruano y también don Juan Melián. Don Vicente Ruano y Juan Melián, todo el mundo sabe, si no en el libro que lo tienen. Creo que no me he equivocado. Yo, dedicándome a rescatar, vivir, transmitir y defender la historia de esta antiquísima villa, humildemente creo que así hago Agüime, o hago por Agüime. Creo que en este libro faltan muchas otras personas, faltan muchos y faltan muchísimas. Imposible incluirles a todos y pido perdón a todos y de ayer pasado, de ayer próximo y sobre todo de hoy a hoy, una floración de hombres y mujeres en el Agüime de hoy que me es imposible y además peligroso tratar de ellos. En los que he tratado tengo la confianza plena que seguirán siendo hombres de bien y de provecho para la villa de Agüime. A los demás les pido perdón, a los de ayer y los de hoy. Ser de Agüime por nacimiento o por adopción, por asunción, es un orgullo. La antiquísima villa fue y seguirá siendo cantera, pila, fragua y faro de mujeres y hombres excelentes. Es como dice mi entrañable amigo aquí asistente, Luis García Correa y Gómez. Siempre he pensado que este lugar debe desprender
y creo que le hace unas radiaciones especiales como tanto espirituales como materiales, que hacen que se desarrollen esos seres y hechos fuera de lo común, lo que convierte a Agüime en lo que para mí es una villa mágica. Por eso estos versos: caminito de Agüime va el corazón, trémulo de recuerdos y de emoción, calles y puertas del patrimonio humano, dicen las señas, dicen labios antiguos, honra y honor, bordan pechos antiguos, besos de amor, gentes insignes resucitan por sendas del viejo Agüime. El patrimonio humano de nuestro Agüime es herencia bendita de Guanche estirpe. Viven sus genes en los cuerpos fecundos de nuestras gentes. Y nuestras gentes son ustedes, amigas y amigos entrañables. Gracias, muchísimas gracias.